al taller de creación de personajes. Si quieren pueden ir prendiendo sus cámaras. ¿Qué tal? Bueno, somos pocos, pero está bueno porque eso va a ser ameno y nos vamos a ir conociendo un poco mejor. Mi nombre es Macarena, soy de Argentina. Está mal el nombre porque estoy utilizando una computadora que no es mía, porque se veía un poquito mejor. ¿Quieren presentarse? ¿Quieren contarme qué los llevó a inscribirse en este taller? Va, si lo desean. Sí. Empiezo yo. Hola, Excelente. ¿qué tal? Mi nombre es Yoconda Echenique, soy de Venezuela. Tengo 6 años haciendo teatro de improvisación y hace un año, comencé a hacer algo de teatro de texto aquí en Venezuela. He estado en grupos en Perú, con gente de Colombia también he estudiado, con gente de España y bueno, qué bueno que ahora te conozco que eres de Argentina, qué bueno. Me encanta el trabajo que se hace en Argentina. Sigo a Paula Farías y me parece que es súper brillante, genial. No sé si sabes quién es. Sí, bueno, me parece excelente, incluso lo que me encanta de estas plataformas y de todos los foros literarios es que podemos enriquecernos mutuamente y algo muy importante con respecto a la creación de personajes es su cultura, porque eso es lo que aporta la historia. Así que es lindo que también tengamos escritores de múltiples culturas porque eso nos enriquece mucho. Así que un placer conocerte. ¿Cómo te dicen? ¿Tenés algún apodo? ¿Cómo preferís que te llame? Gio, siempre me dicen Gio. Gio, me encanta. Bueno, Gio, excelente. ¿Alguien más quiere presentarle? Veo por ahí a Daniela, a Brigitte. No hay problema, sino igual, podemos seguir hablando más tarde. A ver, ahí te escuchamos. Estoy aquí, voy a buscar un cuaderno. Sí, sí, tranqui. A ver, no sé si te escucha ahí o me escucho yo. Te escucho, Daniela. Ahí te escuchamos. Sí, bueno, yo me llamo Daniela, yo soy de Chile. Siempre me gusta la escritura. En verdad me metí porque terminé No hace se poco el taller de escucha bien. universidad. No se te escucha muy bien. Se escucha medio Es que saturado. voy viajando. Ah, ok, no hay problema. Por eso. Sí, así que voy a hacer un leve resumen para que se alcance a escuchar. Siempre me gusta escribir desde infancia. Y me metí al taller de escritura creativa en el cual me fue súper bien y dije, ya, esta es la oportunidad. Si no lo hago ahora que estoy motivada, no lo voy a hacer nunca. Así que aquí estoy para desarrollar todas esas habilidades. Bueno, me parece excelente y aparte eso es muy digno de los escritores, ¿no? La magia de la literatura es que uno la va llevando en todos lados y muchas veces hasta que uno llega quizás a vivir de su escritura, si ese es el objeto, la mayoría de los escritores reconocidos y que uno admira han escrito en los lugares más recónditos y a veces durante un viaje o hasta en momentos libres en el trabajo, y esa es la idea, ¿no? Poder adaptar la escritura a nuestra vida y así hacerlo una realidad, porque como vos bien dijiste, si no me anoto ahora, después es mucho más difícil. Así que esta es la idea del curso, que todos podamos compartir desde donde estemos y aprender sin necesidad de quizás disponer de un montonazo de tiempo y de recursos. Así que esa es la idea y de mi parte voy a poner todo para que podamos estar todas contentas y aprender un montón. Hay mucho para compartir y sobre todo en esta parte tan humana, ¿no? De crear personajes que me parece fantástica y es crucial para todo. Así que bueno, nos queda una, Brigitte. Pero bueno, si no podemos charlar un poquito más adelante. Primero que nada, yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes qué personajes consideran que las han marcado en el transcurso de sus vidas? Porque eso también es importante, ¿no? ¿Qué personaje uno recuerda quizás de chico, o puede también ser reciente, puede ser desde el mundo ya sea del teatro, como Gio, o puede ser un personaje literario de alguna novela o de una película? ¿Qué personajes las han marcado en el transcurso de sus vidas? Ya, yo, bueno,
personaje que me marcó mucho fue de una serie que yo veía cuando era chica, Los Jóvenes Titanes, que daban en el Cartoon Network. Que van Sí, al costo de Raven, porque siempre tuvimos como muchas similitudes en gustos, sobre todo en el tema de la lectura. Ahí era un personaje que me gustaba mucho leer, que se sentía muy diferente a su grupo de amigos, al igual que me pasó mucho tiempo que mis amigos no son de leer, no les gusta. Entonces sí excelente. marcó por muchos años hasta el día de hoy. Ha sido un personaje que yo amo mucho. Muy bien, bueno, más adelante vamos a analizar la estructura de ese personaje, pero dijiste algo clave, que incluso lo vamos a ir viendo más adelante, y es que vos te sentiste identificada con ese personaje, con sus características, el carisma que tiene, y eso es lo lindo y lo que uno quiere transmitir, que es emociones, sentimientos, y que eso va acompañado de una historia, pero eso es lo que atrapa al lector. Y en tu caso, Gio, ¿algún personaje de alguna novela o puede ser hasta de no ficción, que te haya atrapado, que recuerdes, que te inspire? Bueno, de novela me gusta mucho, es un libro que he leído muchas veces, 100 años de soledad, lo he leído bastante. Y el personaje de Úrsula me encanta, porque es una mujer que ha aguantado mucho, pues, o sea, que ha sabido llevar la tristeza y el dolor de vivir en todas esas generaciones, y siempre fue una persona dispuesta a curar. Era una mujer que siempre buscaba resolver, a pesar de que era un poco reprimida, ¿no? En sus emociones. Y de la actualidad, de lo que se puede ver, yo soy fanática de Los Simpsons y me parece que de esa serie el personaje mejor hecho es Marge. De hecho, mis personajes favoritos son Marge y Lisa, pero Marge siempre ha sido como muy ecuánime y muy... o sea, ella muestra mucho a la realidad de una mujer casada, ¿no? De lo que nos han enseñado que es una mujer casada. Y bueno, aparte de eso, de la serie Friends, que también me encantaba muchísimo, el personaje de Rachel, porque ella fue progresando. Creo que fue el único personaje que se le vio el progreso en su madurez, pues. No sé si ustedes si vieron esa serie, porque las otras dos chicas que eran Mónica y Phoebe no maduraron tanto como Rachel, porque Rachel empezó primero como una tipa despistada, que no sabía lo que quería, y al final logró conseguir un trabajo, logró tener como unas características propias, pues, y siempre ese personaje estuvo como muy bien hecho. Y me marcó bastante. Exactamente, bueno, me gusta mucho porque ahí vemos la importancia del personaje y cómo el personaje no es simplemente un peón en la historia, sino que representa mucho más. Y cómo uno puede dar el mensaje no solamente se da mediante un texto escrito, mediante lo que el personaje dice, sino también sobre lo que hace. E incluso en la acción del personaje puede haber una crítica social, como bien mencionaste, en una serie como Los Simpsons, que quizás tiene algo cómico, caricaturesco, pero demuestra mucho más y demuestra un arquetipo de personaje, que de eso vamos a hablar. Yo voy mencionando lo que vamos a ir hablando. Un arquetipo de personaje, como decís, del lugar de la mujer. Por ejemplo, en mi caso, un personaje que siempre me ha gustado es el personaje los personajes de Virginia Woolf o de Simone de Beauvoir, porque incluso cuando es una autobiografía, son personajes que son construidos y que incluso en un diálogo, en escenas del día a día, se ve una situación mucho más profunda, ¿no? Que es el lugar de la mujer, como vos bien mencionaste, y por eso te llega a vos. Y como a vos personalmente te llegó ese personaje, quizás otra persona se siente identificada con otro tipo de personaje, y eso es lo que queremos lograr con los personajes, emociones, transmitir. Por eso es que es tan importante que también tengan un progreso, como vos dijiste, una motivación, un objeto, un crecimiento, que no sean estáticos, y eso es lo que le da vida a la historia. Bueno, no sé si me van a pasar las diapositivas los chicos. Ahí está. Vamos a ver el contenido de la clase de hoy. Vamos a comprender la importancia de los personajes en la narrativa, identificar los elementos claves que hacen que un personaje sea memorable, que queden en nuestra mente, como bien ustedes mencionaron, que nos marquen de alguna forma, porque eso es lo que queremos los escritores, llegar al lector. Después, familiarizarse con los diferentes tipos de personajes y arquetipos, realizar ejercicios prácticos para crear un perfil básico de un personaje. Bueno,
Los personajes tienen un papel fundamental en la historia, ya sea, como dijimos, una novela, un cuento, una película, una obra de teatro, ya que tenemos una experta. ¿Por qué? Porque impulsan la trama, dan vida a la historia y también logran tener una conexión emocional con el lector, que eso es lo más importante. Si queremos, pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que sería la conexión emocional. Por ejemplo, en este caso, como comentó Gio, ella sintió una conexión emocional con un personaje por su lugar en la familia, el rol que cumple, ¿no? El rol que cumple una mujer, una madre. Entonces, ¿por qué se logra conseguir esta conexión? Porque es un personaje bien desarrollado, con el que podemos empatizar tanto con sus luchas como con sus alegrías, con sus acciones e incluso hasta con su rutina. Y en el caso de Daniela también nos mencionó un personaje con el que ella empatizó. ¿Por qué? Por sus gustos, su pasión por la lectura. Y los personajes, no tiene que ser, la complejidad de un personaje o su psicología o la conexión, no siempre se dan los personajes más profundos, en los de las novelas clásicas, no. En todo tipo de literatura, el personaje transmite algo, y esa es la magia, ¿no? Después, el personaje impulsa la trama. ¿Por qué? Porque tanto las acciones que toma el personaje, como sus decisiones, sus pensamientos, sus relaciones, son lo que va moviendo. Por eso es que es importante que a la hora de crear, nosotros creemos un personaje bien compuesto y que a la vez armonice con la trama, que sus acciones tengan un resultado que se vaya conectando con el resto de los personajes, y eso permite ir avanzando. Y también ser parte del conflicto. Después, generar interés, que esto siento que es algo en lo que coincidimos todas cuando hablamos de nuestros personajes, ¿no? De los personajes que nos tocaron el corazón, por así decirlo. Capturaron nuestra atención, vimos algo en su evolución, en su desarrollo, y esto no solo se da en los personajes principales o en el héroe, no, también se puede dar hasta con el villano, porque incluso puede generarnos interés lo distinto, lo lejano, una decisión rotunda distinta a la que nosotros tomaríamos. Y esa es la magia de todo. Bueno, ¿se sumó alguien? Luis López. Hola Luis, soy Macarena. Tengo mal el nombre. Sábeme disculpar. Acá estamos con las chicas. No sé si Luis es parte de la editorial o se sumó un alumno más, pero bueno, ya lo sabremos. Mientras tanto, si quieren vamos avanzando con las diapositivas. ¿Qué pasa con el tema de los personajes? Además de generar interés, pueden representar un mensaje, personificar un tema en específico, como puede ser en el caso de lo que mencionó Gio, quizás el lugar de la mujer, y además aportar realismo y autenticidad a la historia, porque mientras la trama va sucediendo, tiene que haber alguien se les fue en internet, no pasa nada, Luis. Si quieren, nos tomamos una breve, o sea, pongo en pausa lo que estaba diciendo para comentarte brevemente. Hasta ahora fuimos comentando personajes que nos han marcado en el transcurso de nuestras vidas, por distintos aspectos, y también conversamos sobre la importancia de los personajes, ¿no? Cómo el personaje logra tener una conexión emocional con el lector, impulsa la trama, genera interés de una u otra forma, y también lo que hace es representar un tema, un mensaje, no es un simple peón en la historia. Y también le puede aportar realismo y autenticidad, eso estuvimos viendo. Bueno, acá habla de que el personaje es importante en todo tipo de obra, ¿no? Ya sea una novela, un cuento, una película. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos algunos ejemplos. No sé si alguien leyó o vio la obra del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Creo que sí. Bueno, es una obra, un clásico de la literatura inglesa. Lo que yo les quería comentar es lo siguiente. En este caso, no es necesario que uno conozca las obras para el análisis que vamos a hacer, porque la idea es tomarlos como meros ejemplos y ver el concepto que va más allá.
Por supuesto que si después desarrollan cierto interés, yo les puedo recomendar literatura. En mi caso me gusta mucho la literatura clásica, de distintos géneros, podemos ir conversándolo, pero literatura que se adapte a los gustos de cada uno. Acá vamos a tomar como la esencia de los personajes y lo que significan y cómo nos aportan a nosotros a la hora de crearlos y quizás adquirir el conocimiento que previamente habíamos hablado. Está en el nombre de Brigitte. Bueno, Alexandra. No sé si ustedes también ven los comentarios, sí. Ahí se presenta Alexandra. Sí. Bueno, un gusto. Cualquier cosa que quieras acotar, me lo puedes ir escribiendo en el chat, no hay ningún problema. Bueno, en el Gran Gatsby tenemos distintos personajes. Tenemos el personaje de Tom, voy a ponerles brevemente. Gatsby es un personaje que es un millonario, que organiza fiestas y demás, que es el protagonista, que lo que quiere es recuperar el amor de Daisy, quien está casada con Tom. Voy a hacerlo brevemente porque no me quiero ir por las ramas explicando toda la historia, pero es un libro muy interesante. Vamos a empezar con Tom y todo lo que él representa, ir analizándolo. Tom es el marido de Daisy. Pero no solamente representa ese lugar, sino que también todo su personaje, a través de sus acciones, de sus diálogos, quiere representar un estereotipo, que es la clase alta adinerada en la década de 1920. Es una persona arrogante, tiene una actitud despectiva hacia los demás personajes, y ¿eso qué hace además? Todas esas cualidades hacen que se provoquen conflictos, tensiones. Después, por ejemplo, no sé, la infidelidad que él comete desencadena un evento que afecta a los demás personajes principales, sucesivamente. Por eso es la importancia de cómo el personaje no solamente representa, tiene ciertas cualidades o tiene un lugar en la historia, ya sea, por ejemplo, en un árbol genealógico, sino que también puede llegar a representar un mensaje más allá, con el que podemos conectar, que puede ser incluso una crítica social en el mismo, sino que también va a hacer que se desarrollen otras historias aparte, o que fomente el conflicto. Por eso es que a la hora de crear un personaje, tenemos que evaluar muchas cosas, y muchas veces, teniendo en cuenta la historia, por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero transmitir un mensaje con mi historia, quiero hacer una crítica, ¿no? Quiero representar, por ejemplo, acá, ¿no? A la clase alta adinerada de la década de 1920, o quiero representar el papel de la mujer en cierto aspecto. O, no sé, el lugar de los futbolistas en sus equipos en Latinoamérica. Bueno, ¿cómo puedo hacer que mis personajes demuestren eso? Lo puedo hacer mediante diálogos o incluso puedo hacerlo con sus características, ¿no? Con sus formas de ser una crítica. Y esto es lo que se hace en esta obra. Después está Daisy, que aparte de ser la esposa de Tom, que está vinculada, es el objeto de afecto de Jay Gatsby, ¿no? Ella está atrapada en este matrimonio infeliz, tiene muchas vicisitudes en su personalidad, es un personaje ambiguo que demuestra muchos sentimientos, lealtades, y bueno, eso va creando también complicaciones. Y en el anhelo de Gatsby, que es el tercer personaje, recuperar a Daisy, él va tomando decisiones quizás que son más cuestionables, y eso va haciendo que en la historia haya como una situación de conflictos, que se despierta el interés de quien está enfrente. Entonces, ¿qué hacen estos personajes? Primero que nada, crear una conexión emocional, porque uno conecta quizás con una mujer que está infeliz en su matrimonio, que está casada con una persona arrogante, y después también podemos conectar incluso hasta con su marido, que es una persona que quiere pertenecer a cierta clase, que puede llegar a pasar en la vida, ¿no? El sentido de pertenencia. Y después también podemos llegar a conectar con Gatsby desde muchos aspectos. Podemos incluso también conectar desde la crítica, decir, bueno, para este personaje me parece repudiable y eso despierta mi interés. O por el contrario, decir, me identifico con este personaje, quiere recuperar un amor perdido. Quizás lo tiene todo lo material, pero quiere recuperar este amor. Entonces, en una novela podemos encontrar, mediante sus personajes, una crítica social, una relación romántica, una sucesión de conflictos, y esa es la magia de este engranaje que es la novela y de cómo los personajes son una pieza tan importante. ¿Pasamos a la siguiente?
Bueno, ¿cómo los personajes impulsan la trama y atraen al lector? ¿Ustedes quieren comentarme, por ejemplo, cómo creen ustedes que un personaje puede llegar a impulsar una trama? ¿O atraer al lector? ¿Con qué cualidades? Yo creo que atrae al lector cuando el lector cree en el personaje, cuando está tan bien hecho que el lector se identifica con lo que haría o con absolutamente lo que no haría o con lo que sueña hacer en algún momento. Creo que todos los personajes tienen algo de que engancha al lector, porque al final todos queremos lo mismo, ¿no? O les tememos a las mismas cosas. ¿Y qué era lo otro que preguntaste? ¿Cómo puede un personaje impulsar una trama? Pues mediante sus acciones y que sean Exacto. acciones de repente coherentes dentro de lo que el personaje en sí hace. O sea, que sea coherente con, digamos que con su diseño, pues con su ser, con el ser del personaje como tal. Me parece excelente lo que dijiste. Incluso rescato lo que mencionaste al principio. El lector debe creer en el personaje. Necesitamos crear personajes creíbles. E incluso en lo fantástico, en lo sobrenatural, el personaje también puede ser creíble, porque lo creíble no está en que sus acciones sean razonables o cotidianas. No, lo creíble está en que el personaje tenga vida propia, que tenga una estructura, que tenga un principio, un fin, un lugar del que proviene, pensamientos, que viendo ese personaje podamos distinguirlo, viendo el diálogo de ese personaje podamos distinguirlo de otro, y sobre todo podamos distinguirlo de su autor. Pese a que la mayoría de nuestros personajes tienen algo nuestro, pueden tener nuestras características más fuertes, o lo contrario a ellas, lo que no somos y nos gustaría ser, pero tiene que distinguirse, tiene que tener vida propia. Y para eso uno tiene que a veces soltarlo y crearle todo un mundo, ¿no? Desprenderse, eso es lo más difícil a la hora de crear un personaje, desprenderse un poco de uno mismo sin perder nuestra esencia, que es lo que le queremos transmitir. Quiero leer el comentario de Luis. Sí, Luis dijo, mediante su filosofía, su mentalidad y sus valores. Excelente, excelente. Sí, puedo ponerme. Sí, Luis. Yo, en mi caso, en esto de impulso y trama que atraen a lectores, yo quiero poner un poco al personaje de Superman, que básicamente atrae al lector con las acciones que hace, por sus motivaciones que lo motivan a hacer lo que hace, y cómo es que fue criado. ¿Sí me doy a entender? No escucho muy bien. ¿Ustedes lo escuchan bien? No. Luis, no se entiende muy bien. Está un poco saturado el micrófono. Pero creo que lo que habías dicho, para seguir comentando sobre la filosofía, los valores, esto es importante. Porque hay veces que uno piensa, bueno, voy a crear un personaje, ¿no? Y al crear el personaje decís, bueno, tiene tal edad, o luce de tal forma, pero crear cómo piensa una persona es súper importante, la filosofía, ¿no? Lo que lo mueve, eh, la forma en la que ve la vida, ¿no? Lo que motiva su existencia, sus objetos, e incluso si no sabe cuál es su filosofía, si no sabe cuáles son sus motivos, bueno, eso también es parte de su ser y también puede ser parte de su evolución, pero lo tenemos que tener en claro a la hora de crearlo. Por eso es que a mí en este caso, para poder atraer al lector e impulsar la trama, siento que primeramente cuando uno tiene una idea, tiene que pensar el personaje en función y analizarlo. Decir, bueno, a ver, ¿el personaje dónde está en este momento? Por ejemplo, no sé, tiene cierta edad, está por entrar, no sé, a la universidad, ¿y qué le inquieta? ¿Cuáles son sus inquietudes? Está bueno hacer preguntas. Yo creo que algo que nos ayuda mucho a los escritores es hacernos preguntas. Es decir, ¿dónde está mi personaje? ¿En qué cree? ¿Cuál es su origen? Que eso es muy importante, para poder impulsar después la trama y atraer al lector con eso mismo, ¿no? Pero para eso lo tenemos que tener muy en claro, tiene que ser creíble. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Harry Potter.
es un personaje muy, muy interesante y muy famoso, porque sin importar en el círculo en el que estemos, ya sea, no sé, reuniéndonos con gente joven, con niños, o con gente adulta, al mencionar a Harry Potter se nos viene una imagen a la mente, ¿no? Este mago con anteojos, su mirada carismática. ¿Y cómo este personaje impulsa la trama? Bueno, acá mismo lo demuestra, ¿no? Dice que él es un niño huérfano que vive con sus tíos, descubre que es un mago cuando recibe las cartas de admisión de la escuela. O sea, una cosa lleva a la otra. Mientras asiste a la escuela va teniendo un progreso porque conoce a sus amigos. Ahí vemos la importancia de los vínculos entre personajes y cómo eso se retroalimenta. Y después, bueno, ahí enfrenta un desafío, empieza el conflicto, ¿no? Un misterio, un enigma. Ahí va impulsando la trama, porque su personaje, su paso por distintos lados, sus vínculos, hacen que la trama vaya avanzando. Y después su forma de decidir, de accionar, cómo resuelve, cómo enfrenta, impulsa la novela y la lleva a una resolución final, que eso es lo que queremos lograr también. Atracción del lector. Acá resalta algo, ¿no? Que es un personaje carismático, ¿no? Uno puede identificarse con él fácilmente. Vemos cualidades como la valentía frente a los obstáculos, cómo uno puede sentirse involucrado en la historia, y eso está bueno. Es linda la sensación de ir leyendo y sentir que uno está viviendo la historia, que es parte de las aventuras y desventuras de Harry en este caso. Y eso es muy importante y nos mantiene comprometidos con la narrativa, que eso no lo tenemos que olvidar. Nosotros queremos mantener al lector interesado y comprometido con la narrativa. Y para eso tiene que crear un vínculo con el personaje. El vínculo puede ser, como les dije, un vínculo desde la empatía o un vínculo quizás desde el rechazo, pero un vínculo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren comentar algo? Bueno, seguimos avanzando. Otro ejemplo de, sí, me gustaría saber, a ver. Sí. Bueno, y Brigitte nos está haciendo una pregunta. Bueno, Brigitte nos pregunta, me gustaría saber si todos los personajes de una historia tienen que llevar un tema importante. La descripción de cada personaje. ¿Vos decís si tienen que llevar quizás una historia de vida que tenga una carga emocional fuerte o algo conflictivo? ¿Con tema importante? La verdad, no, porque ¿qué pasa? Para aportar a la historia, el personaje no necesariamente tiene que ser protagónico, parte del conflicto, a veces se aporta desde otros lugares. E incluso un personaje que quizás no tiene una historia trágica, también puede causar mucha empatía, ¿no? Porque todos necesitamos, por ejemplo, no sé, un amigo que nos brinde apoyo, un personaje que nos haga reír, y eso no le quita importancia. ¿El protagonista de una historia siempre tiene que ser el héroe? Claro que no. Después vamos a hablar un poco más de ese tipo de cada tipo de personaje, el lugar que ocupa, pero no siempre tiene que ser un héroe, ¿no? Y después también hay un debate entre qué es un héroe o no, pero no siempre tiene que ser así. Yo creo que también esto tiene que ver mucho con el género literario, lo que uno quiere transmitir. A veces cuando estamos hablando quizás de personajes, del protagonista, antagonista, nos vamos a los extremos y nos viene a la mente una historia del príncipe y la bruja. No, no siempre tiene que ser así, porque hay distintos lugares para los personajes y no por no tener quizás ciertas características dejan de ser importantes. Yo creo que no siempre el personaje lleva, por utilizar tus propias palabras, un tema importante encima, pero siempre los personajes son importantes, cumplen una función en nuestra historia. Tenemos que ver la historia como una especie de juego también, un rompecabezas que uno va creando,
Y también vimos que la importancia del personaje era que lleve a la trama, que dirija, ¿no? Que cree movimiento. Bueno, continuemos. Vamos a hablar de una novela que me encanta, que es Jane Austen. Hablando de Jane Austen, no sé si la han leído, es una escritora inglesa. Yo creo que si uno quiere aprender de personajes, es una lectura muy recomendada. ¿Por qué? Porque las novelas de Jane Austen destacan por la calidad de sus personajes, de los sentimientos de los mismos y cómo ellos se transforman en conversaciones, en diálogos. Porque ella puede hacer de una situación cotidiana, como puede ser, no sé, la hora del té, en algo extraordinario y llevadero, e incluso interesante. ¿Y esto por qué es? Porque no hay un suceso en la trama enorme o repentino y lleno de fuegos artificiales. No, a veces es una conversación, y esto es gracias a los personajes. Ella crea personajes tan profundos y con tanta calidad que el lector no puede parar de leer, e incluso pasan los años y se sigue recordando estos personajes y después se repiten en otras historias y novelas. Eso es lo que uno quiere creer. Bueno, esta novela tiene personajes. ¿Han leído la novela Orgullo y Prejuicio o visto la película? Vi hace tiempo la película, no he leído el libro. Bueno, igualmente, como les dije, no es necesario haberlo visto. El libro es muy interesante y también tiene otros títulos como Sensatez y Sentimientos. Es muy interesante. Bueno, los personajes tienen un papel central en el desarrollo de la trama. La protagonista se llama Elizabeth, y el interés romántico. Son personajes cuyas personalidades y prejuicios chocan en diversas ocasiones, ¿no? Y lo que tiene interesante es que esto va evolucionando con el tiempo, porque son dos personajes que tienen prejuicios sociales el uno para con el otro, porque, bueno, pertenecen a dos estratos distintos de la sociedad, pero Jane, la escritora, hace que el personaje crezca y que vaya aprendiendo y que incluso vaya evolucionando y cambiando, y eso está buenísimo. ¿Querés pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en este caso vamos a hablar de una película. Esta película quizás la hayan visto porque la suelen pasar bastante seguido por la tele. A ver, tengo una pregunta. ¿El nombre del personaje influye dentro de la novela o relato? ¿Y cómo identificar el correcto nombre o apelativo para un personaje? Bueno, yo creo que depende. Porque alguien está compartiendo. No sé. Estás compartiendo. Javier, ¿qué pasó? ¿Ustedes también les cambió? Ahí está. Yo fijé la diapositiva. Bueno. Yo creo que lo increíble de la escritura es que uno le puede poner mucho su impronta y que cada autor tiene su estilo y puede jugar un poco con eso. Por ejemplo, hay novelas en las que los nombres de los personajes son cruciales, porque pueden significar algo, ya sea, por ejemplo, el origen del personaje, ¿no? Quizás si vamos a escribir una novela que surge en los Estados Unidos y el personaje tiene un nombre latinoamericano, eso va a hablar mucho de sí. O también el apellido, ¿no? ¿Qué raíces tiene? Quizás si es un apellido, por ejemplo, italiano, nos va a hablar mucho de dónde proviene. O también puede ser un juego de palabras, incluso. Pero, por un lado, sí puede ser importante, podemos jugar con los nombres y también va a tener mucho valor simbólico para uno, porque uno se va encariñando con ese personaje. Y por otra parte también, a veces uno no pone el nombre con ninguna connotación, pero la gente lo toma y le da un significado. Que eso también es lindo, porque uno puede poner un nombre sin pensar mucho más, simplemente porque le gustó, porque surgió, y después el personaje le da vida a ese nombre, sus cualidades, su objeto, lo que representa en la historia. Y no hay nada más lindo para un escritor que después la gente al oír ese nombre relaciona al personaje. Y no solo al personaje, sino sus cualidades o cómo es. Y eso es lindo, porque eso también pasa en el día a día. Hay veces que uno escucha un nombre y le suena lindo porque lo hace pensar en su abuela, en una persona importante, o causa rechazo porque nos recuerda a una persona que quizás no le tenemos mucho cariño.
Entonces, siento que la connotación la da cada uno, y algo que aprendí en mi proceso de escritura es que la escritura también es muy subjetiva. Por más de que uno como escritor se esfuerce por darle cierto sentido al personaje, muchas veces el lector le va a poner sentido, le va a dar objetos según sus vivencias, según lo que es, según su interpretación, y esa es la magia de escribir, no nos tenemos que olvidar de eso, que nosotros ponemos nuestro granito de arena, creamos personajes, pero esos personajes después cobran vida para el lector, y el lector los transforma y los adapta a su historia, porque uno lee con ciertos lentes, ¿no? Y esos lentes son nuestra cultura, nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Y esa es la magia, eso es lo que queremos transmitir. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Bueno, como les comentaba, la película Forrest Gump, si la vieron, es una película muy linda. El personaje es hiper importante, porque en esta película es un personaje que quizás está limitado en ciertos sentidos, pero a la vez nos enseña con sus cualidades, con su ingenuidad, su sinceridad, su bondad. Es un personaje que atraviesa la pantalla, porque después el televidente llega hasta emocionarse hasta las lágrimas cuando lo ve, cuando ve su crecimiento, su evolución, e incluso se abordan temas muy importantes a nivel social mediante ese personaje que parece tan inocente. Así que eso está muy bueno, ¿no? Ver también cómo uno puede transmitir un mensaje a través del personaje y cómo hacerlo, con sus formas de ser, con sus formas de hablar, con sus formas de relacionarse. Y eso lo podemos lograr. No es imposible. Yo creo que para crear personajes, algo muy importante es observar lo que nos rodea, la importancia del personaje. Una vez que uno lo entiende, empieza a ver pequeños detalles de la vida y cómo cualidades, pensamientos, ideas se ven reflejadas en el día a día del personaje, en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de actuar. Bueno, después tenemos una novela que creo que me la mencionó Gio, ¿no? 100 años de soledad. Bueno, ¿querés comentarme qué te parece a vos? ¿Cómo te parece a vos que influyen los personajes en esta novela? Es que todos los personajes son importantes, porque ahí realmente no... O sea, yo me engancho con Úrsula porque la veo en distintas facetas, pues, pero cada personaje marca. Además que, bueno, es mi novela favorita. 100 años de soledad recoge todo lo que es las creencias populares de Latinoamérica, ¿no? El niño que nació con un rabo de cochino, el tema de que los muertos hablaban y les daban agua, me engancha muchísimo. Pero fíjate que tiene la particularidad de que los personajes son transitorios. O sea, en esos 100 años van varios personajes y cada uno va dejando una huella, no necesariamente... O sea, tiene su momento de protagonismo, pues. Y yo soy partidaria, a mí me gusta mucho el rol de lo veo como en el teatro de los actores secundarios. O sea, porque normalmente siempre se enfocan con el protagonista, pero se desplaza un poco la importancia de los actores secundarios, y definitivamente los actores secundarios sostienen la historia, y eso se ve particularmente en esta novela, porque son muchos personajes que en su momento van teniendo algo que ocurre, van teniendo su desarrollo y se van, desaparecen, o no siguen el tiempo, y entonces luego se empiezan a convertir en actores secundarios. Pero para mí, bueno, García Márquez es un genio. De hecho, he leído muchas de sus novelas, es fascinante, pero en esta en especial, yo creo que para mí lo que destaca es la presencia de muchos personajes secundarios, y es maravilloso. Exactamente, me pareció excelente, gracias por tu aporte, porque como vos bien decís, sí, estos personajes van de paso, pero aún así, ¿qué hacen? Lo que estuvimos viendo, crean movimiento en la historia, influyen, acción, enseñanza, en los distintos conflictos todo se va entrelazando, y eso es bárbaro. Por eso es que, bueno, justo respondiendo a esta pregunta, a veces los personajes no son principales, o quizás no tienen un tema hiper central o que dura toda la historia, por eso no significa que no sean importantes y que no les tengamos que dar vida. ¿Y qué trabajo de este autor? Porque este autor creó muchos personajes en una misma novela.
Y qué trabajo tan fantástico poder transformarte en distintas personas y que cada persona tenga una voz. Eso me parece un trabajo increíble y a lo que todos los escritores queremos apuntar, poder darle voz a cada uno de nuestros personajes, darle historia, contexto, y para eso, bueno, necesitamos observar y crear, como vimos, su propia forma de pensar, sus sentimientos, su origen, así que es un trabajo muy lindo, pero que en este curso vamos a aprender a hacerlo de una forma muy didáctica y compartir entre todos. Bueno, acá también tenemos una otra película, que es la del Señor de los Anillos. En esta clase, bueno, se van citando distintas películas para que, a ver, como sabemos que somos todos de distintas edades, quizás uno se siente más atraído por una que por otra. Bueno, los personajes, bueno, son esenciales para cumplir una misión principal, porque es una historia también que tiene una historia de fantasía, de aventura, y también como acá podemos notar diferencias, ¿no? Como acá los personajes quizás se utilizan como un medio también para crear conflictos, tensión, resolver, además de enseñanzas. En cambio, en las novelas, por ejemplo, las de Jane Austen, vimos que eran como un pilar en el que sostenían la historia y la llevaban de una forma mucho más lenta porque no estaban no estaba tan centrada en los hechos o en el contexto, en lo que los rodea, sino en su esencia, en sus sentimientos, y eso es muy bueno. Así que también está bueno tener en cuenta el género del que vamos a hablar. ¿Pasamos al siguiente? Bueno, elementos claves de un personaje para que sea memorable. Porque de eso vinimos hablando hasta ahora, que hay personajes que quedaron en nosotros, que nos marcaron. Nosotros queremos personajes que sean trascendentes, que no sean planos, que traspasen el libro, la pantalla, y para eso necesitamos lograr que sean memorables, que dejen una marca. Primero, profundidad y complejidad psicológica. Segundo, bueno, acá me dice lo mismo, en verdad, el segundo era motivación y objetivos claros. Si quieren tomar nota, lo primero es la profundidad y la complejidad psicológica. Lo segundo, la motivación y objetivos claros. Tercero, conflictos internos. Cuarto, evolución a lo largo de la historia. Y quinto, contribución significativa a la trama. Podemos utilizar estos 5 elementos como una guía. Porque por más de que la literatura, bueno, tiene una parte muy, muy creativa y todo va fluyendo, que es hermoso, necesitamos estructura los escritores, más de la que se cree. Necesitamos una escritura, un orden, y este tipo de patrones nos guían y también nos hacen reflexionar y nos hacen a nosotros ser amos de nuestra propia historia, porque también si no la historia como que empieza a fluir sola y quizás a desordenarse. Entonces, para que el personaje sea creíble, sea importante, sea memorable, necesitamos analizar todos estos aspectos. Así que tengámoslo en cuenta porque después vamos a hacer un ejercicio. Profundidad y complejidad psicológica. Por ejemplo, acá se cita uno de los personajes de Harry Potter, ¿no? Que es Severus Snape, que dice que tiene una personalidad multifacética, una historia de fondo compleja. Bueno, ahora acá me está citando otro, pero yo estoy citando justo el objetivo que él tiene, aunque parece ser inicialmente ser un antagonista, cuando avanza la historia se revela que está motivado por un sentido de lealtad y amor hacia la madre de Harry. Conflictos internos, lucha con dilemas éticos, emocionales, y evoluciona la historia porque se van revelando capas adicionales de su personalidad. Y contribuye en la trama porque tiene un papel crucial en la misma. Así que, ¿qué pasa? Estos elementos hacen que en conjunto este personaje sea memorable, complejo, que deje una huella duradera en el corazón de los fanáticos. Y acá estamos viendo a Hermione. No sé si alguno de ustedes es fanático de Harry Potter. Parece que... Ahí Luis nos dice que sí. Bueno, acá habla de... Pese a que no seamos fanáticos, podemos analizarla como un personaje en sí, ¿no? Dice, personalidad y rasgos distintivos. Y ella dice que es conocida por ser inteligente, estudiosa, valiente.
tiene un deseo de aprender, que en este caso contribuye a la trama porque todas estas características hacen que ella centre su atención en aprender magia, en ser buen estudiante, y también tiene momentos de vulnerabilidad, de dudas, eso está bueno también, que los personajes tengan tanto virtudes como defectos. Sin importar que sea el héroe, está bueno plantear eso, porque eso también va a fomentar la empatía. Motivaciones y deseos. Dice que ella tiene un profundo deseo de ayudar a sus amigos, de hacer lo correcto. Muy bien lo que comenta Bridget, también se vuelve un apoyo para Harry, excelente. Y ese apoyo hace que sea tan crucial en la trama. Incluso, bueno, Hermione es protagonista, pero si no lo fuese, ya con tal de apoyar al principal, pone su granito de arena y hace que la trama tenga sentido. Por eso es importante conectar los personajes, que no estén completamente aislados. Porque el ser humano es un ser social. Nosotros estamos conectados, somos de donde venimos, estamos conectados con nuestra familia, con nuestro entorno, ya sea desde una disputa hasta una charla cariñosa o un vínculo romántico. Necesitamos conexión. Bueno. Siguiente, sí, conflictos internos. Esto es importante, porque a veces uno se centra mucho en quizás qué hace el personaje, cómo enfrenta el día a día en el día a día a sus clientes, y si es que es, no sé, una persona de negocios. Pero también está bueno no solo lo exterior, sino lo interior, porque eso es lo que logra la conexión. Por supuesto que esto no lo tenemos que nombrar en largos párrafos. A veces el conflicto interior se ve en una pequeña reflexión o en una acción. Quizás, no sé, si la persona tiene un conflicto en cierto lugar, un miedo, eso hace que eso le impide asistir a un evento. Y ahí estamos reflejando que tiene un conflicto interno con eso. Se reflejan pequeñas cosas, pero se ve que esa persona tiene un interior, que ese personaje es real, es creíble. Bueno, dice que en el caso de Hermione enfrenta un dilema ético y decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque por un lado vimos que ella era una estudiante ejemplar, a veces las virtudes también se pueden convertir en defectos, como en la vida real, pero ella necesita lograr sus objetivos y a veces tiene que tomar riesgos, y le cuesta tomar riesgos. Entonces acá creamos empatía, creamos un camino, creamos conflicto, va avanzando, movimiento. Después evolución, cuando la serie avanza, hay un crecimiento emocional, supera sus inseguridades, aprende a confiar, y luego vimos las relaciones que muy bien mencionaron. Por ejemplo, Javier dijo que Harry necesita tener amigos de verdad, que también se vuelve su apoyo. Eso es bueno. Poder... Luis, levantaste la mano. ¿Querías decir algo? No sé, bueno. Como les comentaba, eso es una muy buena pregunta, ya que dijeron Harry necesita. Preguntarse, ¿qué necesita este personaje? Y gracias a estas preguntas podemos vincular y hasta involucrar más cosas en la historia. Porque hay veces que yo creo que la mayor dificultad a la hora de crear es enfrentarse a la página en blanco, a continuar escribiendo, a los bloqueos, a las conexiones. Entonces, ¿cómo crear personajes reales? Haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesita este personaje? Bueno, ¿quién se lo puede brindar? ¿Cómo se lo puede brindar? Ah, ya se conectó, mira, perfecto. Y de esa forma se va creando una cosa. Por ejemplo, no sabemos cómo fue el proceso de creación de la escritora, pero quizás dijo, bueno, Harry era un chico que le pasaba esto y esto, que se sentía de esta forma, y el conflicto que iba o el reto al que tenía que enfrentarse era este. Bueno, ¿qué necesita él? ¿A quién necesita a su lado? Bueno, necesita un amigo que lo acompañe, quizás una persona que lo enfrente para que se dé el conflicto. Y así vamos creando personajes. Y después, una vez que tenemos esos personajes creados, les damos nombre, les damos una voz, les damos un pensamiento, y así se va creando como una estructura. Algo que me gusta hacer a mí, en este momento, es ir anotando características del personaje, haciendo una ficha del mismo, y en ese, además, anotar cosas que siento que quiero que le vayan pasando. Y como a veces uno tiene muchos personajes y todos son importantes, como se comentó, está bueno anotar su origen, ciertos datos que nos fue dando, porque si no uno se va perdiendo. Y también eso te mantiene
en regla, te da un camino, porque con esos datos que vos pusiste al inicio, después es más fácil sostener una conversación, crearle su propia voz, y evitamos quizás esos blancos que nos detienen y que detienen la historia. Bueno, avanzamos. Motivaciones y objetivos claros. Esto es importante, porque hay veces que uno lee libros en los que hay personajes que están dispersos al no tener un motivo, al no tener un objeto, y esto hace que la lectura se vuelva un poco tediosa o confusa, o que la historia tenga trabas. Y eso lo queremos evitar completamente. Bueno, acá tenemos otro personaje de una trilogía. Yo veo que el día de hoy estamos citando muchas cosas juveniles. Después le voy a preguntar qué les gusta leer a cada uno. En este caso, es un personaje de una trilogía, los Juegos del Hambre. También se citan estos personajes porque, además de ser actuales, son personajes con los que mucha gente ha logrado empatizar, y eso está bueno analizar el porqué. Bueno, tiene una motivación clara. Primero, ella decide postularse, por así decirlo, principalmente por amor, proteger a su hermana menor, ¿no? Se siente preocupada, el amor la motiva. Después tiene un objetivo definido. El objetivo era sobrevivir, pero luego ese objetivo va cambiando, va evolucionando, se le van añadiendo detalles. A ver perdón, no leí ningún comentario. Luis dice, yo también he creado muchos personajes, pero me enfoco en una cierta cantidad de personajes por una historia. Está bien eso, porque hay veces que si uno quiere crear una historia, y sobre todo cuando uno está empezando, que está bueno poner una cierta cantidad manejable para que todos puedan tener una voz. Y luego con el tiempo uno va incorporando más. Está bueno, y me gusta que puedas hacerlo de esa forma. Bueno, cuando va pasando el tiempo, ella también se termina convirtiendo en un símbolo de rebelión, o sea, tiene un objetivo definido que va evolucionando, y coherencia con sus acciones. Esto es importantísimo, porque si vamos a crear un personaje que tiene ciertas cualidades, ¿no? Que, por ejemplo, dijimos que Hermione era una persona que era inteligente, responsable, estudiosa. Bueno, sus acciones también tienen que tener una coherencia, porque si no pierden credibilidad. Un objetivo claro. Por supuesto que hay personajes que tienen un quiebre y un cambio, pero le tenemos que dar sentido a eso. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, desarrollo de su personaje, ¿no? Se enfrenta a desafíos, su motivación inicial cambia, y esto tiene implicaciones en la trama. ¿Y qué hace? Inspirar a otros personajes. Otra vez hacemos hincapié en cómo se relacionan unos con otros. Pasemos a la siguiente, por favor. Conflictos internos y externos. Cuéntenme, ¿les gusta Shakespeare? Vamos a hacer un paréntesis porque, como estamos citando varios autores, ¿quieren comentarme cuáles son sus autores preferidos? O cuando hablamos de personajes, ¿qué autores los inspiran? ¿O a qué autores admiran en lo que tiene que ver con la construcción de personajes? ¿Quieren que los vaya mencionando yo a cada uno de ustedes y me van hablando, o levantan la mano? Luis, ¿querés comentarme? O si no, pueden escribirlo acá. ¿Qué tipo de literatura les gusta? Luis, a ver otros, que me parecen todos. Brigitte. Yo, Sí. En un principio me gustaban más las novelas históricas, que tuvieran una referencia de algo que pudiera identificarse, sobre todo las novelas históricas de acá del país. Pero luego me gustan mucho los cuentos, y bueno, novelas clásicas como esta. Pero últimamente he estado leyendo más cuentos cortos porque creo que enriquecen mucho de empezar a conocer otros tipos de, o sea, conocer historias, muchas historias. Hay un escritor venezolano que es bastante conocido que se llama Héctor Torres, que él crea sus novelas basado en situaciones actuales. Se podría decir incluso, pareciera que fueran crónicas de noticias reales, pero es una persona bastante dada y cuenta muchas cosas de la actualidad, pues.
también ha tenido algún tipo de fantasía, de, por ejemplo, una vez que vino, hace muchos años que vino Freddie Mercury, pero me gustan ese tipo de historias muy reales, alejándose de lo fantástico, porque creo que son cosas que en cualquier momento te pueden pasar o que le pasaron a alguien realmente. Y eso enriquece mucho porque te identificas más rápido con la situación. Exacto, bueno, coincido mucho con vos. Por eso es que a mí me gusta la literatura clásica, porque siento que hay mucha historia en ella, ¿no? Hay mucho contexto. Y siento que uno puede aprender y hay veces lograr un paralelismo. También me gusta lo que tiene que ver con ensayos. Yo leo muchos ensayos últimamente. Por ejemplo, me gusta, no sé si conocen un escritor argentino que se llama Sábato, se los recomiendo. Sábato es espectacular en ese sentido. Y además, bueno, Simón de Beauvoir me gusta mucho porque uno logra ver eso, ¿no? Esa parte real con la que podés empatizar y también sobre todo aprender. Qué lindo lo que vos decís, ¿no? Que mediante un personaje uno también puede transmitir un aprendizaje, una lección, una historia, y que este escritor logre que vos te identifiques y que todo un pueblo pueda sentirse identificado, me parece invaluable, es increíble y nos motiva a todos porque es lindo. Y también creo que lo que a uno le gusta también puede definir un poco lo que uno quiere crear. Así que te motivo a eso, ¿no? A que vos veas qué te gusta de estos personajes, que te hagas preguntas. ¿Qué me gusta del personaje que creó este escritor? O qué, no solamente el personaje en sí, qué sentimientos me transmitió que yo siento que también quiero transmitir a los demás. Y eso está muy bueno, porque después uno al ver ese sentimiento, ahí, a partir de un sentimiento, creas un personaje también, para que lo pueda transmitir. Eso es muy... Había algo que preguntaban acerca de los nombres de los personajes, ¿no? Que tú decías que el nombre te marca una historia, o sea, un de dónde viene, y es algo muy real incluso con nosotros mismos. Por ejemplo, mi nombre proviene de Italia porque mi abuelo era italiano. Entonces, sí, parte de mí es migrante y eso es una historia que tenemos muchos latinoamericanos, pues siempre tenemos algo de alguien de afuera. Y eso nos llama también a la forma de pensar. Pero más allá de eso, a mí me ha pasado que a medida que te imaginas el personaje, el nombre llega, o sea, ocurre algo mágico también. Cuando te empiezas a escribir de alguien, te llega el nombre, o sea, sabes cómo se llama, o incluso puedes describirlo sin saber el nombre, y luego cuando le vas a poner un nombre al personaje, tú dices, no, no se llama así. Es como un hijo, o sea, sí, cuando tú vas a tener un hijo, tú sabes qué nombre le vas a poner, o tienes la duda. Y cuando el nombre se lo pone otra persona, algún familiar, no sé si te ha pasado, si tienes hijos, cuando el nombre de tus hijos te lo pone otra persona, ni tú te identificas por completo con ese nombre, ni el niño más adelante se va a identificar por completo con ese nombre. Y eso por eso pasa que a veces se terminan identificando con un apodo. Sí. Esa es la increíble, ¿no? Qué lindo sí, lo que vos decís. Y eso ocurre con los personajes, porque el personaje te va a dar el nombre. O sea, y debido a la carga que tenga, y seguramente tú le vas a conseguir un nombre a ese personaje. Se llama de esta forma, o sea, porque él mismo te lo va a ir diciendo. Exactamente, me encanta ver eso y cómo hasta los pequeños detalles. Por eso es que es tan complejo escribir y tan emocionante y fantástico y apasionante, porque hay tantos detalles, ¿no? Porque, como digo, los personajes son complejos, pero a la vez se acercan tanto a nosotros y nos transmiten tanto que no hay nada más que satisfacción al crearlos, ¿no? Porque a veces uno siente que conoció a otra persona, que conoció a alguien nuevo y termina siendo como un amigo de uno y representa tanto, y para cada persona representa algo distinto, eso es fantástico. Bueno, voy a leer lo que me están contando. Yo también en enfocarme, a ver, permiso, voy a leer los comentarios. Acá. A mí me gustan mucho las historietas, nos dice Luis. Los cómics de superhéroes y temas relacionados a ciencia ficción y terror. Mira qué interesante. Bueno, yo creo que en cada género también hay como un arquetipo. Después vamos a hablar de los arquetipos de personajes. Y eso es súper, súper interesante. Javier Santucho, me gusta la de Julieta y Romeo por lo de personajes de poética. Sí. Bueno, es lindo eso también, porque yo siento que
también algo importante es la forma de comunicarse al personaje, que se comunica a través de los diálogos, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Siento que hasta uno le termina poniendo voz, su forma de hablar, de expresarse, las palabras que utiliza, los recursos poéticos, eso es precioso. Y cuántas frases han quedado para siempre en la historia, ¿no? Y se terminan siendo memorables, por eso es que es importante darle una voz. Shakespeare es un escritor que llama mucho mi atención, la manera como crea los personajes, sí. Exactamente, la verdad que Shakespeare a mí también me encanta. Bueno, y acá estamos viendo, en el caso de Hamlet, que era un personaje que tenía conflictos internos y externos. Y esto es fundamental a la hora de construir un personaje y una trama en la narrativa. ¿Por qué? El conflicto interno es la lucha emocional, mental, moral que enfrenta un personaje dentro de sí mismo. Mientras que los conflictos externos son los obstáculos y desafíos que provienen del entorno, de otros personajes, de fuerzas externas. Por eso es que hay veces que a la hora de crear una historia, uno va haciendo distintos círculos, ¿no? Como macro y micro. Yo a veces voy dibujando un círculo externo que es todo lo que rodea al personaje, su contexto, sus vínculos, su familia, su casa, el lugar donde vive. Y luego lo interno, que es cómo se siente para con todo eso, ¿no? Los miedos que carga, cosas quizás de su crianza, aspectos de su personalidad. Entonces, esas fuerzas internas y externas van a trabajar juntas para darle credibilidad al personaje, para darle movilidad a la historia y sobre todo para atrapar al lector. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ah, sí. Bueno, la historia de Hamlet es el príncipe de Dinamarca, experimenta un conflicto abrumador en la obra, ya que muere su padre. Eso también es importante, ¿no? Las vivencias. En el caso de que nuestro personaje haya pasado por una tragedia, por un duelo, ¿cómo lo marca esto? Y cómo esa marca influye en su forma de accionar y cómo esas acciones influyen en la historia. Importante hacernos preguntas. Bueno, a ver, mi personaje tiene tal cualidad, ¿por qué la tiene? ¿Qué cosas influyeron en que él sea una persona introvertida? ¿En que esté tan enojado? ¿Habrá sido un conflicto de niño, un tema de crianza, la pérdida de un ser querido? Un tema quizás de su entorno, como una guerra, por ejemplo. Bueno, ¿cómo afecta esto? ¿Y cómo esto me suma en mi historia? Después, bueno, después de la muerte de su padre, sabemos que su madre se casa con su tío, él lucha contra el dolor, la ira. Está bueno tener marcados los sentimientos, ¿no? Porque cuando uno está enojado, no habla igual que cuando está triste. Entonces está bueno tener definidas las emociones para poder transmitirlas en los diálogos, en las acciones y demás. Después los debates, porque siempre está bueno eso, ¿no? A veces los personajes, tal como las personas, no siempre tienen que tener todo sabido, ¿no? Sino que está bueno que tengan debates, que tengan planteos, porque eso también nos deja ver un progreso en el personaje, en la sucesión de las cosas. Y acá habla un poco de la filosofía, de la moral, que es lo que comentó uno de nuestros compañeros, porque dice que Hamlet se debate entre lo correcto y lo incorrecto, lo que él considera justo. Siguiente diapositiva, por favor. El conflicto externo. El conflicto externo que él atraviesa es su deseo de vengar la muerte de su padre, la presencia del fantasma, que es una fuerza sobrenatural, que agrega incertidumbre, complejidad. Entonces tenemos que hacer que convivan y que dialoguen lo interno y lo externo. Es muy interesante eso. Bueno, voy a leer algunos comentarios. No tengo límites, leo todo, menos automotivadores o de ese tipo. Por el momento estoy enfocado en cuentos como de Julio, Cortázar, Borges y otros. Qué interesante, qué lindo Borges también. Ficciones me encanta. Bueno, me parece bueno esto. En mi caso, en un momento me había propuesto leer un libro de cada género, porque pese a que desde muy chica me sentí inclinada por ciertos géneros literarios, dije, necesito probar otros géneros. Y lo que me sorprendió es que en cada género pude encontrar una habilidad distinta del escritor. Por ejemplo, hay libros que quizás, no sé, de fantasía. Yo nunca hubiese leído fantasía, pero porque no era lo que me atraía, pero al leerlo dije, wow, qué increíble crear un mundo completamente distinto
a la realidad, crear un superpoder, por ejemplo. ¿De dónde salió esta idea? O después lees lo que es mitología, lo que es misterio, decís, ¿cómo se crea este suspenso? ¿Cómo llevas a todos por un camino escondiendo distintas pistas para llegar? Por eso está bueno abrirse de géneros también. Pese a que uno siempre va a tener sus debilidades, ¿no? Bueno, evolución a lo largo de la historia. El cambio, el crecimiento, el desarrollo, cómo avanza el personaje, al enfrentarse a desafíos, a superar obstáculos, a aprender lecciones. Porque eso está bueno, ¿no? Está bueno que el personaje al final de la historia haya crecido, haya aprendido algo, haya evolucionado, porque eso también nos va a llevar al final, al cierre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Elizabeth, que me encanta. Al principio ella es ingeniosa, es perspicaz, pero prejuiciosa. Ella tiene prejuicios para con Darcy, quizás por el lugar que le ocupa en la sociedad, es parte de la alta sociedad, y esto la lleva a precipitarse. ¿Por qué Jane decide crearla a Elizabeth de esta forma? Porque esto después va a desencadenar en muchas cosas súper importantes para la historia, ¿no? Porque va a ser parte del conflicto, va a haber una tensión que se convierte en amor, también va a influir mucho en el tipo de diálogos que ellos van a tener, que eso es el encanto de la historia, sus diálogos, sus debates, y eso está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla, hace un cambio emocional y psicológico cuando avanza la historia, e incluso ella cambia de actitud frente a los demás personajes. Aprecia la naturaleza del señor Darcy, entiende también las deficiencias de su juicio y llega como a tener una lección de humildad en este caso. Así que es muy interesante esto. Y al final, bueno, se transforma en una mujer más sabia, más comprensiva. Acá también nos muestra que muchas veces el resultado final para los personajes no siempre es un resultado material, en el sentido de que no siempre, bueno, triunfó, se hizo famoso, se casó. A veces también el resultado puede ser interior, en el sentido de que se transformó más en una persona más sabia, cambió algún aspecto. Eso también es importante. Por eso es que hablamos de la importancia del conflicto interior y el conflicto exterior. No nos olvidemos de eso. Sí, tipos de personajes y arquetipos. Esto es importantísimo. El arquetipo es una categoría, un modelo común de caracteres que se encuentran en muchas narrativas. Estas categorías nos ayudan a identificar y a comprender ciertos roles o características que el personaje puede asumir en una historia. El arquetipo es el prototipo ideal de un personaje, ¿no? Que siempre tiene ciertos patrones. ¿Me quieren contar ustedes cuáles son sus arquetipos de personajes preferidos? Por ejemplo, no sé, un ejemplo puede ser el héroe, el sabio, la doncella en apuros, el villano, el traidor. ¿Cuál es el arquetipo? Sí. A mí me encanta el antagonista, porque sin antagonista no hay historia, pues, sobre todo en este tipo sobre todo muy Disney. Me encantan las versiones que ha hecho Disney de muchas historias, pero en general sí, viéndolo por ejemplo en las películas, por ejemplo El Diablo Viste a la Moda, si no hubiera existido el personaje de Miranda, esa película no tiene sentido. Totalmente. Y ella era la protagonista, pero era una persona mala. O sea, ella le hizo la vida infeliz a los que estaban alrededor. Incluso en las novelas, por ejemplo, no sé si, me imagino que llegaron a ver Betty la Fea. Sí. Ajá. Betty la Fea era la protagonista, pero ella era la mala, porque ella fue la que hizo, o sea, ella hizo todo ese desastre, ¿no? Lo que pasa que fue, como que fue que la forma como la presentaron a ella fue de un personaje sufrido, pero ella fue una persona mala. Y los antagonistas siempre le dan el sentido, ¿no? Aparte de que me encantan los antagonistas que son, pues bueno, que tienen una historia, como por ejemplo cuando salió ahorita la película de
del Guasón o de Cruella, que ellos tienen... Espectacular. Sí, Cruella fue genial, igual que el Guasón. Sí. Pero a mí me causa mucha gracia cuando el protagonista cuando el antagonista es malo porque sí. O sea, por ejemplo, pasa mucho con Disney, pues que son malos porque sí. Por ejemplo, en Cenicienta son malas las hermanas porque sí. O sea, porque le tienen envidia porque es bonita, pero no pasa otra cosa más allá. Y eso me causa mucha gracia. Porque hay personas reales así. O sea, que le caes mal porque sí. Y yo me identifico mucho con lo que logran hacer, porque no necesariamente tienen, en aquel momento no necesariamente tenían que tener, no mostraban tanto del antagonista como ahora. Me parece que ahora se le da mayor importancia. Bueno, No, esto también es una anteriormente era solamente un obstáculo y ya. Exacto, bueno, ahí notamos las tendencias en la literatura, y esto tiene que ver con los arquetipos también. Este prototipo ideal se va mutando con el tiempo, y por ejemplo hay una tendencia a darle voces a quienes quizás antes no las tenían, o darle una historia, un detrás de escena. Por eso es que es importante también el conflicto interno y el externo, ¿no? El por qué. Y hay veces que hay gente que no es necesario que tenga tanta cosa detrás, ¿no? Que la realidad es que es malo porque lo es, como vos lo dijiste, pero está bueno dar una explicación. Y me parece bárbaro lo que decís. Por ejemplo, en El Diablo Viste a la Moda vemos una persona que es un personaje muy bien creado, porque es filoso, es perspicaz, su forma de hablar, su forma de mirar, todo lo que transmite, y es difícil lograr eso. Pero ese es nuestro objetivo, poder lograr personajes que traspasen la pantalla y que provoquen algo en quien está del otro lado, ya sea admiración o rechazo, pero un sentimiento. Y estos personajes logran sentimiento y le dan movimiento a la historia, le dan presencia. También hacen que evolucione el otro personaje, ¿no? El protagonista, el principal. Sí, igual que la novela, pues el relato de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Sí. En donde la abuela es una esbirra, o sea, la prostituye a la nieta porque le quemó la casa. Y entonces ella pasó todo esto terrible por culpa de su abuela, que me parece además genial porque normalmente la imagen que tú ves de un abuelo es protector. Pero esto fue una mujer, bueno, me quemaste la casa, me voy a vengar de ti toda la vida. O sea, ya, o sea, no muestran más allá del personaje, sino que es una persona sumamente cruel y ya. Y eso me fascina porque el hecho de que no tenga que tener tantas explicaciones para llevar la historia, me parece genial. Y el antagonista es eso, pues no necesito tanto, o en ese momento no necesito tanto para llevar la historia. Sin antagonista no hay historia. Y eso también es una forma de atraer la atención del lector, del interlocutor. No es solamente utilizando los arquetipos, sino también rompiendo los arquetipos, porque cuando uno piensa en una abuela, como vos dijiste, piensa en una mujer buena, generosa, que va a ser quizás la que va a estar al lado de ella, pero no. Entonces acá también podemos jugar tanto con el arquetipo, con el prototipo ideal, como con el... Luis, ¿sí? Me gusta mucho las historias donde hay un personaje que te hacen creer que es el bueno. Claro, que te hacen creer que son buenos, pero quizás no lo son. Esto es algo muy importante, en ciertos géneros, sobre todo, como en el misterio. Porque a veces el escritor tiene que hacer dos trabajos. Uno, crear la apariencia del personaje, lo que quiere aparentar, y otro, lo que realmente es. Y eso también es una forma de mostrar su evolución, de crear interés, de sorpresa. El factor sorpresa es muy importante. Bueno, acá tenemos otros... perdón, Luis, no se te escuchó muy bien. ¿Querés escribirme acá en el chat y yo te lo leo? Me da pena que no se escuche bien. Javier dice, lo de Batman y Robin que pelean con un villano muy malo, ya que durante la película puede ser Pingüino, Acertijo, etcétera. Exacto, también es un muy buen ejemplo. Acá vemos algunos ejemplos de arquetipos, por ejemplo el mentor, que es un personaje que guía, que enseña, que aconseja. No tenemos que caer en el error de pensar que porque usamos un arquetipo estamos cometiendo algún tipo de plagio o es un cliché. No, para nada. Porque que un personaje sea arquetípico no significa que no vaya a ser innovador, original, interesante. Porque, por ejemplo, el mentor puede ser
desde un personaje fantástico hasta un abuelo o alguien menor, puede ser un niño el que termina siendo el mentor. Así que los arquetipos no siempre tienen un patrón repetitivo o hay que huir de ellos, porque hay veces que en pos de innovar perdemos estructuras que son muy lindas y que nos inspiran y que nos permiten crear, que por algo están, ¿no? Las tradiciones. A veces le tenemos que dar un lavado de cara a algo que ya existe y a un papel importante que tiene que haber. El amor interesante, dice, es el personaje que despierta el interés romántico, que contribuye, que la romantiza. Bueno, acá tenemos el héroe, el sabio, la doncella en apuros. A ver, si querés sigamos avanzando. La clase tenía que durar hasta las 10, ¿no? Se nos pasó volando. ¿Estoy mal? Sí, 8, hasta las 10 era. Disculpen. Bueno, acá tenemos tipos de personajes arquetípicos. Mira, justo el guasón que citaste. El traidor, vamos a los tiempos de la Biblia, de Judas Iscariote, el mayor de los traidores. Y ya lo vamos adaptando. Bueno, protagonistas y antagonistas, si querés seguir avanzando. Los protagonistas son dos tipos principales de personajes, una narrativa. El protagonista es el central de la historia, que se centra en la trama, es quien persigue un objetivo, enfrenta un conflicto. El antagonista es el personaje o fuerza que se opone al protagonista y crea los obstáculos. Bueno, el arquetipo nos permite lograr una conexión emocional, una construcción rápida del personaje, utilizar arquetipos. También uno lo reconoce, siente cierta familiaridad con el mismo. Y también nos permite dar una estructura y nos ayuda en la narrativa. En resumen, son herramientas poderosas para la creación de personajes, nos brindan conexiones, eficiencia. Podemos explorar temas universales. Por ejemplo, al principio se citó a los Simpsons y son muy arquetípicos, ¿no? El padre, con sus características, típico padre americano, la madre con todo lo que vive el ser ama de casa, la hija súper estudiosa, inteligente, feminista, todo lo que conlleva el hijo, la más chica. Cada uno tiene su lugar, los personajes son muy arquetípicos. Y eso también hace que nos identifiquemos, se puede hacer una crítica mediante ellos, se exploran temas universales. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, repaso, tenemos el héroe, el sabio, el amante, el traidor, la doncella, el mago, entre otros. Avancemos. Así me queda un tiempito. Creemos un personaje, ahora sí. Primero que nada, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les pareció lo que estuvimos conversando? Si quieren pueden comentar, escribirlo y lo leo, o me cuentan. A mí sí me oyes, ¿verdad? Sí. Yo creo que los personajes a veces los empezamos a crear y no los conocemos y ellos nos van dando características, pues. Ellos mismos se van como formando cuando tienes la intención. Y en la medida que vas escribiendo, que lo vas desarrollando, vas descubriendo el personaje. Hay cosas que el personaje sabe que nosotros como escritores no sabemos y lo vamos a ir descubriendo más adelante. Y eso es la magia de crear. Total. Y hay cosas que nosotros sabemos que el personaje no sabe. Pero lo increíble es cuando ocurre de manera inversa, cuando el personaje nos muestra cosas a nosotros. Exacto, a mí me ha pasado que hay veces que uno pensaba un personaje de cierta forma y la historia te lleva, te transforma y a veces uno no siente que ya es algo ajeno, que tiene vida propia y es la magia de la escritura y de los personajes y de las personas también que nos rodean y eso me encanta. Eso es imprevisto y la transformación. Y hay veces que como es tan importante el personaje para la historia, como bien comentaste, los conflictos, las relaciones que tiene y cómo va avanzando, hace que también cambie y que tome forma. Todo es muy lindo y va adquiriendo una voz propia. Eso es importante. Bueno, ahora, permiso de recibir un mensaje. También
Exacto. Bueno, les comento. Ya nos queda muy poquito. Sí, Luis. En el tiempo en el que empecé como a crear personajes, poco a poco me di cuenta de que las primeras versiones que escribía yo eran personajes muy planos, que parecía que todo lo podían, pero conforme he estado viendo más, he estado como tratando de no hacerlos tan perfectos, y en mi opinión pienso que es algo que debería estar en una historia, que debería ser así, para que también el lector se sienta más atraído por el hecho de que el personaje también puede cometer errores así como tú lo haces. Sí, exacto. Bueno, les dejo la actividad porque ya se me está yendo el tiempo y se va a terminar la reunión. Recuerden que tienen las plantillas en el correo, la clase escrita, que este curso está avalado por la editorial, que van a tener un diploma que pueden presentar en su currículum. La próxima clase nos vamos a extender un poquito más, vamos a seguir charlando y va a haber un tema muy interesante. Y la actividad es la siguiente, que cada uno de ustedes pueda crear un personaje para la próxima clase. Un personaje siguiendo lo que aprendimos ahora, ¿no? Un arquetipo, que tenga una motivación, que tenga un objetivo. Ustedes van a hacer como una especie de listita, una ficha del personaje. Su nombre, su edad, su conflicto interno, externo, su objetivo. Y luego me lo pueden ir enviando al correo, lo vamos conversando y voy a ir viendo todos sus personajes. Quiero decirles que me encantó compartir tiempo con ustedes. Sí. Acá leo que pusieron que el personaje que cuenta una historia, cómo se hace la que me gusta mucho, el de Alicia el País de las Maravillas, entre una niña, exacto. Bueno, ya vamos a tener más tiempo para charlar, justo de la editorial ya me están hablando porque me estoy pasando el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor díganme. La idea es crear un personaje con lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora, teniendo en cuenta la importancia del mismo, es decir, con pequeñas características de, una pequeña listita, no tiene que ser algo muy extenso, con características que ustedes crean, poniendo su motivación, sus cualidades, y luego me van a ir contando, y espero poder verlos la próxima clase. ¿Se manda todo a tu correo? Sí, me lo mandan a mi correo. Cualquier cosa, si hay un cambio, yo se los voy a transmitir, porque bueno, también soy nueva en esto, así que vamos a compartir juntos, seguir aprendiendo, ustedes me van a enseñar un montón, y vamos a intentar adaptar las dinámicas a algo que sea cómodo para todos. Si a ustedes les parece bien por correo, me dicen, y si no, les puedo pasar mi WhatsApp sin problema. Mi nombre es Macarena Salguero, pese a que acá hay un nombre incorrecto, pero quería que nos veamos bien, así que di prioridad. Sí, la tarea es la siguiente, crear un personaje, es decir, vamos a hacer una ficha del personaje, y lo que le vamos a poner al mismo es lo siguiente. A ver, ¿cuál es su motivación? ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? Un arquetipo, por ejemplo, ¿no? Es el villano, bueno, es la doncella en apuros, por ejemplo. Se pueden inspirar en todo lo que estuvimos viendo e ir creándolo según la ficha. Igualmente, si quieren, les puedo mandar un resumen de la tarea a este mismo chat, después, al final de la clase, si tienen alguna pregunta. Pero es así. Tienen que poner un nombre, edad, una personalidad, una motivación, un perfil básico del personaje, según lo que estuvimos aprendiendo. ¿Les queda alguna duda? Salen las flechitas, son como los que tenemos que crear nada más. Ay, disculpa, no se entiende. ¿Ustedes le entienden a Luis? ¿Dónde? A ver. No se escucha. ¿Luis? Se perdió. Dice, me comentan de la escuela que les van a mandar por WhatsApp la información, pero la idea es la siguiente, crear un perfil de un personaje. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase. Como repaso, hoy estuvimos viendo la importancia de los personajes para la historia, cómo los personajes influyen en la misma, y cómo cada personaje se interrelaciona con otro, y eso... ¿Es tarea para la siguiente clase? Sí, exacto. Yo voy respondiendo
las preguntas. Si la tarea es para la siguiente clase, me la pueden enviar, lo ideal sería que la envíen al mail y lo veo previamente, así en la siguiente clase avanzamos con otra temática. Así que yo lo voy a ir corrigiendo, no se preocupen. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo como cierre quería comentar eso, ¿no? La importancia de los personajes, de su creación y cómo ellos influyen en la historia. Bueno, como veo no hay más preguntas, así que los despido. Nos vemos el miércoles y seguiremos hablando. ¿Nos va a compartir la diapositiva? Sí, sí, todo. No sé, tengo que consultar con la editorial, pero creo que les vamos a enviar toda la información de la clase, si no me equivoco. Ya está, ya está en el correo, perfecto, muchas gracias. Son unos genios los de la editorial, así que ya les adelantaron todo. Cualquier cosa me pueden seguir en redes si nos hablamos o pedirme mi correo. Mis redes son Elida Valente-bajo, porque era mi nombre artístico. Y me quedó. Ahí tengo mis obras, todo. Así que me escriben por ahí, charlamos, hablamos de literatura, lo que necesitan. Bueno, me voy despidiendo. ¿Alguna pregunta más? Yo espero que igual vayan saliendo todos. Y para la próxima espero poder escucharlos bien. Si no, cualquier cosa me escriben.